para profundizar sobre lo que está ocurriendo en este momento. Tras el ataque terrorista de Hamas, tenemos a un invitado especial que es experto en temas del Medio Oriente. Me refiero a Gabriel Bentangal. Él es periodista y está con nosotros en vivo para brindarnos más información. Justamente entiendo que está desde Israel. Hola Gabriel, buenos días, bienvenido, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Un placer. Sí, ¿estás en Israel en este momento? En Jerusalén. Sí, coméntanos qué ha pasado hasta este minuto. Veíamos tu entrevista de anoche donde decías que la situación estaba bastante tensa y que pudiese tener otra escalada según todas las fuentes que se han manejado hasta ahora. Háblanos de cómo está el conflicto en este momento. Bueno, en las últimas horas el ejército intenta dominar completamente el territorio que fue atacado. Como penetraron alrededor de 1.500 terroristas, entonces están buscando los que se escondieron, que no hicieron atentados o que hicieron atentados para que no sigan matando gente. Y en el camino intentar también prevenir que sigan penetrando. Siendo que hace pocos minutos 4 terroristas intentaron atacar otro poblado fronterizo, penetrando dentro de Israel y fueron abatidos por el ejército. Entonces, esa es la primera etapa. Mientras que eso ocurre, la aviación israelí ataca 1.500 centros del Hamas, casas de gobierno, depósitos de misiles, casas de líderes. Intentan atacar a líderes. Y de esa forma intentar que el Hamas, en vez de atacar, se ponga a la defensiva. Y tampoco ataque cohetes, porque si tú les destruyes los cohetes, entonces aumentas la capacidad para que no te disparen. El trauma de Israel fue tan grande que tenemos que tener en consideración que probablemente haya una avanzada terrestre por parte de Israel. Que Israel lo que haga es atacar por tierra y vaya a buscar a los líderes de Hamas para intentar liberar a los 130 rehenes que tiene el Hamas en su poder ahora. ¿Tú crees que estén las condiciones dadas para que se dé esa negociación en la que se pueda liberar a estos rehenes? No. Considero que Israel no quiere en este momento negociar, sino lo que desea es dar un golpe muy fuerte al Hamas. Piensa que, por ejemplo, el Hamas en el año 2011 liberó a un soldado que estuvo en cautiverio 5 años y a cambio de eso Israel tuvo que liberar a 1.024 terroristas, entre ellos al líder del Hamas, Yehia Sinwar. O sea que, si tomamos en consideración esto, tú te imaginas lo que es ahora liberar, con lo agrandado que está el Hamas después de lo que hizo, liberar a 130 rehenes. O sea que la acción de Israel va a ser ahora atacar con contundencia al Hamas y en el camino pedirle a la población de la Franja de Gaza que se vaya hacia el sur, en ese corredor humanitario que tú dices que ya de hecho existe. Israel está avisando a los pobladores de la Franja de Gaza que se vayan al sur, igual que lo ha hecho en el pasado. El problema que tienen los habitantes de la Franja de Gaza es que le avisan que los van a atacar y que desalojen zonas para que no estén en el medio de una zona tan densa, y el Hamas les dice todo lo contrario. El Hamas les dice, quédense, es la única forma de defender la patria, transformándolos también en escudos humanos. ¿Son los palestinos víctimas del grupo terrorista Hamas, si pudieses establecer la diferencia? Totalmente, son prisioneros del Hamas. Son prisioneros del Hamas. A ver, una persona que es realmente humanista, que considera que la violencia está mal y que el terror está mal y que está a favor de la justicia, debería exigirle al Hamas, no ahora cuando hay guerra, durante todo el año, que respete los derechos humanos, que viva en una especie de libertad, que no gaste el dinero en cohetes, sino en alimento para su población. ¿A ti te parece normal que, mira cómo será la lógica de Israel, permitió durante 4 o 5 meses que 20.000 trabajadores palestinos de Gaza entrasen a trabajar a Israel? Porque la lógica de Israel era, si comen mejor, si tienen alimentos, si trabajan y nosotros podemos darle trabajo y mejoría, no van a ser atentados. ¿Sabes lo que ocurrió? Todo lo contrario. Entonces es problemático porque estamos hablando de un grupo no racional que no le importa a su población. Por lo tanto, no hay que
impresionarse demasiado cuando otros gobiernos que tampoco cuidan a su población apoyen al Hamas, que apoya a Irán o que Cuba, que mata de hambre a su propia población, apoya al Hamas, es bastante lógico. Estamos hablando de gobiernos que desprecian a su población. Sí, 1.500 infiltrados. Los analistas han dicho que tenían tiempo planificando esto y tú has tocado un punto importante. Decías que jamás ha mostrado la vulnerabilidad de Israel. ¿Quiénes pudiesen estar detrás de todo esto? ¿Bajo qué auspicio o quiénes pudieron estar detrás para brindar toda esta asesoría a Hamas? El sospechoso habitual, por más que las pruebas que ha publicado Wall Street Journal no son contundentes o no las considero suficientemente creíbles, sino que prefiero analizar otras fuentes de inteligencia, hablan de Irán, que es el sospechoso habitual. Irán está interesado en esta refriega porque Israel está a punto de firmar un acuerdo con Arabia Saudita. Y Irán no quiere algo así porque el acuerdo es en su contra. Entonces, ¿qué mejor que provocar una guerra entre musulmanes y judíos? Ningún país sunita musulmán va a firmar un acuerdo cuando hoy judíos matan a musulmanes a ojos de ellos. ¿Cuáles son los escenarios de aquí en adelante? ¿Qué pudiese pasar? Tú hablabas con preocupación sobre el hecho de que Hezbollah pudiese unirse a estos ataques terroristas. Sin duda, un escenario posible es que se una Hezbollah desde el norte, con la diferencia que Hezbollah tiene 150.000 cohetes que pueden disparar contra Israel y aproximadamente 3.000 túneles de ataque. O sea que Hezbollah es mucho peor o más duro o más fuerte que lo que es Hamas. Existe una posibilidad que se una también los palestinos en Cisjordania. Y también que hayan protestas dentro de árabes israelíes, protestas internas. Ese es el escenario mejor para Hamas. Y si entrase Irán, que no creo en una batalla, sería el ideal. No lo va a hacer. Pero Hezbollah es el peligro inminente que por ahora se ha contentado con disparar una serie de morteros y no más que eso. E intentar una penetración terrestre, pero no ha abusado de esos intentos. Eso por un lado. Y lo que va a ocurrir, creo yo, es un ataque terrestre israelí que va a aumentar las víctimas de ambos lados, pero principalmente víctimas y destrucción del lado palestino, y la solidaridad que hoy Occidente y las democracias demuestran hacia Israel al haber sido atacado, creo que se va a ir resquebrajando. Háblenos un poco acerca de lo que pueden hacer los países del mundo. El día de hoy están reunidos para definir las estrategias de apoyo a Israel. Hay varios países europeos que harían muy bien en dejar de financiar al Hamas y dejar de financiar al radicalismo islámico. Entre ellos España, entre ellos Alemania. Sería muy bueno que Occidente empiece a señalar quién es el que paga las cuentas de Hamas y que le da 20 a 25 millones de dólares por mes. Y ese país no es otro que Qatar. Qatar es un país que financia el terrorismo, que promueve el terrorismo, y nosotros, en nuestra inocencia o en nuestra incultura, le dimos a Qatar la posibilidad de organizar un mundial de fútbol. Un país yihadista que financia al Hamas y nosotros lo abrazamos como un par. Yo te digo la verdad, no tengo mucha confianza en la capacidad que tiene la comunidad internacional de imponer cierto tipo de moral. Hay muchas personas que su eje moral y su brújula moral no están muy afinadas. Gabriel, has dicho que falló la inteligencia de Israel, se confiaron. Hubo una especie de caballo de Troya, es decir, penetraron en su territorio para hacer lo que querían hacer. ¿Qué falló? Mira, no se sabe técnicamente que falló todavía. Y lo que podemos decir es un supuesto, porque imagínate que si la alambrada de seguridad y sus sensores tienen la capacidad de poder detectar cuando una paloma se pone sobre la alambrada, es raro que un tractor derribe la alambrada de seguridad. Entonces, no sé técnicamente todavía qué ha ocurrido, porque la lógica de Israel ahora es primero disparamos ahora y después vamos a investigar por qué tuvimos que disparar. Dicho esto, evidentemente hay concepciones que demostraron ser erróneas. Por ejemplo, que el Hamas, que es inferior militarmente, no se va a atrever a atacar a Israel porque no está dispuesto a pagar el precio de que su gobierno caiga. Esta lógica muy racional es muy complicada cuando tienes enfrente
a un grupo no racional que la teología islámica es lo que lo guía y no la razón o la protección a su propia población. Gabriel, tú estás allá, ¿cómo ha sido tu experiencia? Si nos pudieses relatar cómo se vive la guerra desde Jerusalén. Mira, si te parece bien, te cuento esto y paso a mi canal de televisión que me está solicitando. Eh, el- Hay un nivel de tensión que lo puedo demostrar en la siguiente anécdota. Primero que hay muchos padres que están preocupados porque enrolan a sus hijos. Sí. Hay otros que están histéricos porque secuestraron a sus familiares. Yo creo que esta anécdota explica muchísimo. Jamás se disfrazaba de militares, utilizando muchas veces la ropa de esos asesinados y de militares asesinados. Tocaba las puertas de la casa, pedía entrar para buscar socorro, la gente abría y los mataban. Mi hijo escuchó esto, que le estoy contando ahora, y, preocupado por lo que veía en las redes sociales, colocó un bate de béisbol en la puerta de mi departamento. Cosa de que si alguien toca la puerta, entonces él, que no tiene por qué pensar en eso, reaccione e intente proteger a su familia. Un adolescente no tiene que pensar en ese tipo de cosas. Y sin embargo, hoy en día en Israel lo están pensando. Gracias por compartir esa anécdota que muestra mucho lo que vive la gente que está en esa parte del mundo. Gracias por el tiempo y será hasta un próximo contacto. Ha sido un placer. Un abrazo, gracias. Era Gabriel Bentangal, periodista experto en temas de Medio Oriente, analizando para nosotros, para nuestra audiencia de Buenos Días, lo que significa el desarrollo de estos hechos, este cuarto día de guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas.